mayor empresa química del mundo podría cerrar debido a represalias de Rusia. Así es, los directivos de la empresa química alemana BASF, la más grande del mundo, han advertido que, si el suministro del gas ruso cae a menos del 50%, la empresa tendría que cerrar sus fábricas en Alemania, incluyendo a la más grande del mundo, la de la ciudad de Ludwigshafen. Este es un complejo que se compone de más de 200 fábricas. Desde el principio se dijo que, de darse una suspensión total del envío de gas ruso a Europa, muchas de sus empresas se verían perjudicadas, entre ellas la misma BASF. Esto es así porque no solo la empresa BASF utiliza el gas ruso para generar electricidad y encender las calderas y hornos para fabricar sus productos, sino porque el mismo gas es una materia prima básica e insustituible en todos sus procesos industriales, principalmente, en el caso de este complejo, para la fabricación de amoníaco. Y sucede que el amoníaco es indispensable para la fabricación de fertilizantes, pues es su principal componente, sobre todo cuando se descompone y se obtiene nitrógeno de él, y es precisamente el nitrógeno el principal componente en los abonos agrícolas. Asimismo, se entiende que, si no hay abonos, la producción agrícola se ve severamente afectada, disminuyendo en un 50% su producción, lo que, se comprende, generará escasez de alimentos. Por otro lado, la empresa alemana, si bien su principal producto es el amoníaco, también produce muchos otros productos químicos, productos que se obtienen precisamente del gas. Productos tales como el metano, etano, neón, propano, butano y pentanos. Estos gases son esenciales en la industria en general, de tal modo que, si no se producen, toda la industria se ve severamente afectada. Es por esto que ayer mismo el secretario de Economía de Alemania advertía que si se presentaba la suspensión del suministro de gas por parte de Rusia, muchos sectores industriales tendrían que cerrar, y que, asimismo, todos los procesos de mercado se verían paralizados. Una situación que resultaría ser catastrófica para la economía de la Unión Europea, pues Alemania es la principal potencia económica de Europa. El tiro por la culata. ¿A quién afectará la prohibición de importaciones de oro ruso? El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que el G7 prohibirá las importaciones de oro de Rusia como parte de un nuevo paquete de sanciones. Pero, ¿quiénes realmente serán afectados por esta medida? El destacado economista estadounidense Peter Schiff ha señalado que serán los propios ciudadanos de Estados Unidos, y no Vladimir Putin, los que tendrán que pagar las consecuencias del embargo al oro ruso por parte de Washington. En todo caso, Biden le hizo un favor a Rusia, tuiteó el experto. A su vez, el economista Mikhail Belyayev opina que, si bien el mandatario estadounidense entendió dónde tiene que asestar un golpe, fallará como siempre. En una entrevista con RT, el experto admitió que para Rusia, el oro es un producto de exportación bastante específico porque más del 60% de este metal precioso corresponde a la industria de la joyería, mientras que las reservas internacionales representan tan solo el 10%. En lo que respecta a la industria de la joyería, los principales consumidores de oro son la India, China y los países árabes de Oriente Medio. Claro que Estados Unidos también es un consumidor, pero no está entre los principales consumidores. Y la forma en que Biden buscará prohibir a China y la India adquirir el oro ruso es una gran interrogante, subrayó Belyayev.
El presidente de Estados Unidos declaró que un veto a las importaciones de oro ruso es un paso que los mandatarios esperan que aísle más a la economía rusa, ya que este metal precioso es la segunda exportación más grande de Rusia después de la energía. Según Biden, esta medida complicaría la participación rusa en los mercados globales. El complejo químico integrado más grande del mundo podría ser cerrado por escasez de gas. Los gerentes de la empresa alemana BASF estiman que el complejo de Ludwigshafen podría seguir operando si el suministro de gas se mantiene por encima del 50%. En caso contrario, se tendría que suspender la producción. Ante la reducción en el suministro de gas por parte de Rusia a Alemania, los ejecutivos de la empresa germana BASF están contemplando cerrar su complejo químico integrado más grande del mundo, que se ubica en la ciudad de Ludwigshafen y está integrado por alrededor de 200 plantas químicas, informó este lunes el periódico The Wall Street Journal. Alemania recibe en la actualidad del 35% de sus importaciones de gas natural desde Rusia, en comparación con el 55% que recibía antes del conflicto en territorio ucraniano. Esta situación ha afectado a la compañía BASF, que durante años ha empleado el gas natural ruso, debido a que es abundante y económico. Aproximadamente el 60% del gas que consume BASF en Europa está destinado a la generación de energía y vapor, mientras que el otro 40% se emplea como materia prima para la producción de amoníaco y acetileno. El complejo de Ludwigshafen representa alrededor del 4% de la demanda total del gas de Alemania. Detener la producción aquí sería una tarea gigantesca, comentó el economista jefe de BASF, Peter Osterheide, quien aseguró que jamás se habían enfrentando a una situación así. Es difícil de imaginar, añadió. Los gerentes de la multinacional alemana estiman que el complejo de Ludwigshafen podría seguir operando si el suministro de gas se mantiene por encima del 50%. En caso contrario, se tendría que suspender la producción, afectando aún más la economía de Europa, debido a que BASF es una parte fundamental de la mayoría de las cadenas de suministro industrial. De acuerdo con analistas, la interrupción en la producción de amoníaco por parte de BASF podría provocar una crisis alimentaria a nivel mundial, dado a que este compuesto químico se emplea para la fabricación de fertilizantes. El pasado 14 de junio, la empresa estatal rusa Gazprom anunció la disminución en el flujo de gas natural a través del gasoducto Nord Stream, argumentando que la compañía alemana Siemens aún no ha devuelto el equipo técnico utilizado para bombear gas. La compañía rusa comunicó que actualmente se pueden proporcionar diariamente hasta 100 millones de metros cúbicos de gas, en vez de los 167 millones previstos. El pasado jueves, el gobierno alemán activó el segundo nivel del Plan Nacional de Emergencias de Gas, pasando por la fase de alerta. A partir de ahora, el gas es un bien escaso en Alemania, comunicó el vicecanciller y ministro de Economía del país, Robert Habeck.